Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janet Sendejas, yo soy psicóloga, soy bioeticista y soy también la coordinadora y fundadora de Salud Mental desde el Embarazo. Desde hace algunos días habíamos estado invitándolos para esta entrevista de lujo que nos hizo favor Luis. No sé si quieres saludar, Luis. Hola, Luis. Hola, ¿cómo están todos y todas? ¿Qué nos va a hacer De favor? Colombia, un saludo y un abrazo grande, grande. Muchas gracias. Luis nos va a hacer favor de contestarnos algunas preguntas y sobre todo y lo más importante de exponer su programa sobre sexualidad para hacer un decremento importante en lo que es el embarazo adolescente. Me voy a permitir presentar como se debe a Luis. Luis es maestro, es docente, es de Colombia, ¿verdad? Trabaja en Sí. Colombia, es licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital José de Caldas, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la misma universidad, es candidato a doctor en Educación de la Universidad Santo Tomás y gran maestro Premio Compartir 2017. Como investigador, Luis es experto en el tema de género, sexualidad, diversidad sexual, en los temas de ciudadanía, derechos humanos, educación para la sexualidad, currículo e infancia, y participa también en diferentes seminarios y eventos académicos en los cuales se ha tenido la oportunidad de divulgar su trabajo a través de varias ponencias, artículos y capítulos de libros. Actualmente es docente líder del Comité de Convivencia y ha contribuido a las reformas del Manual de Convivencia, procurando el enfoque diferencial, la inclusión, la perspectiva de género y la promoción de derechos humanos sexuales y reproductivos. De igual manera es miembro de la Red de Educación para la Equidad de Género de SUBA y de la Red Distrital de Docentes para la Equidad de Género. Ha sido reconocido, como les habíamos comentado, con este premio, que es muy importante, y su frase es: la educación de este milenio debe fijar sus ojos en lo rural como la mayor esperanza para sembrar en su territorio la verdadera paz en el post-conflicto. Pues muchas gracias, Luis, y bienvenido a este canal de SAME. El objetivo, les platico así rápidamente, en lo que se nos van agregando personas o nos van siguiendo. El objetivo principal de este canal es pues dar difusión a temas de lo que tiene que ver embarazo, crianza, que tiene que ver también obviamente con sexualidad, con temas de salud mental propiamente del puerperio, de la perinatalidad, pero también temas sociales que involucran lo que es el cuidado y crianza hasta la adolescencia. Entonces, vamos a empezar, pues, preguntándote un poquito, Luis, que nos hables de quién eres, por qué te interesaste en el tema de la adolescencia y el embarazo. Bueno, pues gran parte de lo que soy, pues lo dijiste ahí en mi perfil profesional, esa es la parte profesional. Como ser humano, ¿qué te puedo decir? Apasionado con mi profesión. Eso sí, no lo digo por decirlo, pero sí, yo creo que puedo decir que la docencia la llevo desde en las venas. Mm. Entonces, soy docente de vocación y, y un investigador social. O sea, estoy muy convencido de que con la investigación transformar realidades. Eh, en cuanto a por qué me interesé al tema del embarazo a temprano, mira que no era algo que estuviera como en el centro de mi quehacer. Siempre toda mi especialidad en la carrera fue en ciudadanía y todo lo que tiene que ver con sexualidad humana. Pero cuando ya me impactó fue cuando ingreso a ser docente de la educación pública. Entro al colegio donde estoy, al colegio Gerardo Paredes, conozco esta localidad y empiezo a ver fuertemente prácticas sociales que de una u otra forma uno se había alejado, como que se había olvidado de esa parte periférica de la sociedad que necesita pues siempre tanto apoyo del Estado. Entonces entro ahí a trabajar y me dan, no sé si allá en México es igual, un docente le dan una dirección de grupo, es el encargado de ese curso. Sí, es igual aquí. Entonces a mí me tocó con séptimo. Entonces tú sabes que cuando uno es director de grupo, esos niños son prácticamente lo mejor que te pudo haber pasado y los tienes que sacar adelante durante todo ese año escolar. Entonces yo tenía niños y niñas de séptimo que más o menos las edades oscilan entre los 11 y los 12 añitos, por mucho 13. Okay. Entonces yo era director de grupo de ese grado
y pues yo ya había observado que pues en Bogotá y en Colombia pues era muy común el embarazo a temprana edad, pero en el colegio se presentaba desde octavo para arriba, desde octavo, noveno, décimo y décimo y once principalmente. Cuando empecé a ver que ese fenómeno empezó a bajar y me empezó a tocar a mis aulas, cuando me tocó, empezó a tocar a las niñas y niños de séptimo y me tocó ya enfrentarlo, ahí fue cuando se me salió el gran interrogante, oiga, ¿cómo voy a enfrentar esa situación? Y ahí fue cuando me empecé a motivar por empezar a estudiar ese tema, ni siquiera estudiarlo, yo empecé primero a como aplicar lo que decían que tocaba aplicar. Y al momento de no funcionar, pues ahí fue cuando empecé a la tarea de mirar desde la investigación cómo entendía el problema. ¿Y qué fue lo que tú observaste o qué fue lo que tú te diste cuenta sobre ese problema? Bueno, yo había escuchado y también había revisado algunas otras entrevistas que te habían realizado en otros medios masivos de comunicación de manera nacional e internacional, y yo había revisado que habías observado algo de manera social que tenía que ver en cuanto a cómo se estaba dando el desarrollo sexual, pero sobre todo de género en tu escuela, ¿no? O bueno, donde tú laboras. En cuanto a, por ejemplo, un tema que es bien importante abordar en tu estudio, que era el machismo, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes explicar un poquito esto. Como te decía hace un momento, pues cuando empezó a ver el problema y empezó a afectarme directamente, pues empiezo a indagar qué hay en Colombia con respecto a contrarrestar esto. Colombia tiene unas muy buenas legislaciones, tenemos la ley 1620 muy buena para contrarrestar todos estos problemas. Y empecé a mirar y a aplicar todo lo que decían los estudios. No, que lo que pasa es que es falta de información de los estudiantes, no, que ellos no saben de métodos, no conocen métodos de regulación de la fertilidad. Entonces empezamos a mirar, a enseñar eso. No, que eso es irresponsabilidad de los jóvenes, que es por culpa de ritmos musicales, que es por culpa de los medios de comunicación. O sea, empezamos a hacer caso a todos esos estudios que daban múltiples razones del fenómeno y las aplicamos todas sus recomendaciones y ninguno. Ahí fue cuando dijimos, no, ya no más, o sea, nos toca a nosotros. Y ahí fue cuando muchos de los profesores que estaban haciendo posgrados decían, no, cojamos todas nuestras tesis y investiguemos la realidad del colegio y empezamos a mirar a ver qué pasa. Empezaron a mirar esa parte, son las causas específicas de nuestro colegio en cuanto al embarazo a temprana edad. Y se empieza a investigar esa parte social y descubrimos que, al menos en este contexto, o sea, que se había desconocido que esas violencias de género, las violencias de género que tanto han tenido tenían una relación directa con el embarazo a temprana edad. Y también descubrimos que esas violencias de género no es algo exclusivo que sucede en contra de las mujeres. En la adolescencia y en la escuela la violencia de género afecta a ambos. Y cómo esto empezó a tener incidencia en el embarazo a temprana edad. Bueno, antes de platicaros un poquito de cómo tuvo relación con el embarazo adolescente, ¿nos puedes explicar para las personas, porque nos ven personas que no están acostumbradas a algunos términos que utilizaste, si nos puedas comentar qué es para ti o para tu estudio lo que es la violencia de género? Un poquito. Bueno. Entonces, mira, la violencia de género es todas las manifestaciones de violencia, chistes, golpes, burlas, comentarios, que al ser aplicados a una persona solo la afecta según su género. En otras palabras, si tú sufres una violencia y la pones en un hombre y en una mujer y en ambos tienen el mismo efecto, no es violencia de género. Pero si por el contrario aplicas esa violencia y afecta más al hombre o a la mujer que al hombre, eso es violencia de género. Ejemplo, no sé si aquí en Colombia, te voy a poner un ejemplo, pero aquí en Colombia no hay nada más ofensivo y violento para una mujer que decirle perra. ¿Sí? Eres una perra. ¿Sí? Es como decir prostituta. Entonces eso, en cambio, si yo le digo a un hombre, es que tú eres un perrazo, un perro, para él no va a ser ofensivo, al contrario, en él es un halago. Claro, yo tengo muchas mujeres, ¿sí? Soy el verdadero macho, soy el perro. Entonces, si yo le digo a un hombre perro, eso no es violento para él, pero si yo le digo a una mujer, eres una perra, eso tiene toda la violencia del mundo para ella. Lo mismo pasa, por ejemplo, hacia el lado del hombre. Si yo cojo y te digo a ti, aquí en Colombia es muy común,
insultar al hombre o cuestionándole su masculinidad. Entonces yo cojo y le digo, ay, tan lindo este chico usando camiseta azul clarita, ay, tan bonita la niña, parece una niña con esa ropa. Obviamente es una violencia de género que solo le va a afectar a él, porque si yo le digo a la niña, qué bonita te ves con esa ropa, qué linda es ella, pues sí, me veo muy bonita. Pero si yo se lo digo de la misma manera a un hombre, es violencia de género. Entonces, la violencia de género es aquella que específicamente hace daño directo a un género específico. Y tiene que ver con lo que le dicen, por ejemplo, en este caso, los adjetivos que le adjudican, y también tendrá que ver con la toma de decisiones, ¿no? O sea, ¿qué tantas oportunidades les pueden dar a alguno a otro? O sea, sí. Mira que mujeres, algo así también pudiera ser. Si tú miras la violencia, algo que hemos visto como desde la pedagogía en esta investigación fue que la violencia de género hay que interpretarla de manera distinta en el mundo del adulto y en el mundo de los adolescentes. En el mundo del adulto, la violencia de género evidentemente afecta más a la mujer. En la adolescencia hay un momento que afecta más al varón y luego afecta a los dos por igual. Entonces tenemos que diferenciar esos dos contextos. Y de hecho es la violencia de género al varón la que más produce posteriormente el embarazo a temprana edad. Te voy a dar un ejemplo. Ok. Dime. Sí, es que eso que comentas es bien importante que quizás la gente lo pudiera reflexionar, porque cuando hablamos de embarazo adolescente, la mayoría de las personas piensan es que la muchacha es la que tiene que regular sus impulsos, la muchacha es la que tiene, o la joven, la mujer, es la que tiene que cuidarse, ¿no? Y yo casi siempre les digo, bueno, ¿y qué hay de la pareja? O sea, el niño no nace espontáneamente, ¿no? O sea, también hay un varón que también entra en él. Y de hecho lo habíamos estado retomando un poco en la página porque hubo comentarios ahí un poco agresivos en el que literalmente decían algunas personas, bueno, pues enséñenle a que cierren literalmente las piernas. Yo decía, bueno, no nada más es cuestión de la mujer, también es cuestión del hombre y obviamente de cómo se va construyendo esto que mencionas desde la sociedad, ¿verdad? Mira, eso que tú dices es quizá la causa principal del embarazo a temprana edad, la incomprensión del mundo del adulto. Los adultos juzgan a los adolescentes según su adultez. Cierra esas piernas, como si la niña no tuviera atravesado esos discursos que han venido desde la familia de protección. Y todos creen, por ejemplo, eso, es que también es culpa del hombre. Están viendo al chico adolescente como un hombre. O sea, ese es el grave error de interpretar las causas del adulto, del embarazo y de su irresponsabilidad y machismo, se las traspasa a niños y niñas que hasta ahora están formándose. Tú no le puedes decir a un chico de octavo que es igual de machista a un hombre hecho y derecho. Porque si el machismo es algo, es responsabilidad de nuestra cultura y del sistema de educación. Ellos hasta ahora se están formando. En cambio, mira, así se tiene que mirar. Nosotros estábamos observando cómo esas violencias de género impactan el embarazo a temprana edad. Te doy un ejemplo. En la primaria, tuvimos un caso de varios chicos que estuvimos observando y nos damos cuenta que el espacio donde aprenden los niños es un espacio simbólico, el espacio del juego. Los niños aprenden fundamentalmente a partir del juego. Pero nos descubrimos que generalmente apartamos en ese mundo simbólico a niñas y niños. Y ahí empiezan las discriminaciones. Tengo el caso de un niño que le gustaba jugar mucho aquí en Colombia, algo que se llama el caucho o la liga, que son dos niños que se ponen a un extremo de un caucho y empieza otro a saltar en la mitad. Bueno, y ahí había otros juegos como por ejemplo el voleibol. Bueno, el hecho es que se empieza a separar que hay juegos de niñas y juegos de niños. Sí. En la primaria de pronto está eso y si se juegan niños con niñas hay como una separación pero no tan violenta. Pero cuando pasan al bachillerato, eso se vuelve tenaz. Y en el bachillerato tuve un grupo de niños que había conocido en la primaria y que pasaron al bachillerato y en la hora del descanso fueron a jugar el juego del cauchito chicle, que aquí en Colombia ese juego es femenino. Puede que no lo conozcan allá, pero es un juego que es exclusivo para niñas. Este niño empieza a jugar e inmediatamente las compañeras del curso y todos los chicos que estaban a su alrededor, lo conocieran o no,
le empezaron a generar matoneo, le empezaron a decir, ay, qué linda la niña jugando con juego de niñas, que hace un niño jugando con niñas. Entonces le empezaban a decir, póngase faldas, ay, tan bonita la niña. E inmediatamente ese niño empezó a darle puños a todo el día. Este niño, cuando pasó a este suceso, tenía 11 años recién cumplido, había pasado de quinto de primaria a sexto de bachillerato. Y todos los que le hicieron bullying eran de séptimo para arriba. Este chico, por defender eso de que le estaban diciendo, cuestionando su hombría, empieza a dar puños y empieza, y desde ese momento, un niño que se caracterizaba en la primaria por ser excelente estudiante y nada violento, en bachillerato se convirtió en uno de los chicos con más problemas convivenciales. Se la pasaba más en la coordinación de convivencia que en clase. Y cuando constantemente se le preguntaba que qué pasaba, él decía, es que yo nunca más me la voy a volver a dejar a montar. O sea, nunca más me voy a dejar que me molesten, que me agredan. Entonces ahí descubrimos que ese reforzamiento, como lo empezaron a cuestionar desde chiquito de que era una niña, él empezó a una preocupación para... Y esa etiqueta era, yo soy un hombre como cualquiera. Y lo empezó a reafirmar con violencia. Yo soy fuerte, a mí no se meten con nadie. Pero aún así no era suficiente. El chico le empezaron a generar, a partir de ese suceso, cuando llegó al salón de clase, ya le decían que era el marica del curso, que era el gay, porque había jugado con niñas. Y esa etiqueta lo siguió todo el bachillerato, todito. Y cuando una niña volvía y le decía, ay, es que usted es una niña, parece, él muy groseramente le decía, pues venga, mija, yo le demuestro que yo no soy ningún gay, no soy ningún marica, venga. Entonces empezó ese juego violento, machista. Pero los compañeritos aún así le seguían poniendo el estigma. Entonces, tratándoselo de quitar por violencia, no lo consiguió. Entonces, ¿qué empezó? Ah, no, necesito, y eso no solo él lo hizo de una manera violenta. A esa edad empiezan los varoncitos, oiga, ¿ya tiene novia? Oiga, ¿usted no tiene novia? Entonces, cuando empieza ese cuestionamiento, el adolescente empieza con el miedo de que le pongan otra vez la etiqueta de gay, que esto aquí en Colombia es gravísimo. Entonces, la única manera de que se logró quitar esa etiqueta no fue ni siquiera siendo violento, fue cuando tuvo su primera novia. Es cuando empezó a andar con una mujer, con una chica, ya empezó a cambiar las cosas. Pero empezaban a decir, como la niña no era tan agraciada, entonces tampoco se lo valía. Entonces decían, no, eso no es, usted la compró. Bueno, le seguían cuestionando incluso su noviazgo, hasta que llegó un momento en que le decían, no, sí, pues, o sea, prácticamente le decían, sin sexo, no nos comprueba que es hombre. Y efectivamente, en ese proceso en el que este chico trató de zafarse de un suceso de un juego escolar donde sufrió violencia de género y hostigamiento por orientación sexual, duró toda el bachillerato tratándose de quitar esa etiqueta y solo lo logró cuando dejó embarazada a una de sus compañeras. Exacto. Curiosamente, él quizá no era su intención, no era lo deseado para él, pero esa presión social del grupo por tener relaciones sexuales y demostrar la hombría en un contexto donde hay desinformación resultó en un embarazo adolescente. Y aquí lo que hay que resaltar, que no habían tenido en cuenta, es que este niño, cuando pasó al bachillerato y le sucedió ese suceso de matoneo, tenía 11 años, o sea, tenía 11 años, mamita lo dejó allá en la escuela y a los 11 años ya el niño había sufrido violencia por hostigamiento por orientación sexual, cuando él ni siquiera se preguntaba eso, y ya estaba sufriendo violencia de género, un niño de 11 años, y esas violencias de género lo persiguieron todo el bachillerato y lo convirtieron en padre adolescente antes de los 16 años. Y ustedes que observaron todo esto, ¿qué estrategias o qué plan ustedes se propusieron para pues empezar a disminuir esta violencia de género, para evitar obviamente lo que es el embarazo adolescente? Bueno, cuando empezamos a ver estas violencias de género, que además eran el principal o es el principal motivo de riñas escolares, o sea, la principal causa de problemas convivenciales en la escuela. Porque efectivamente en esto de la cuestión de género, descubrimos que efectivamente esta violencia de género se empieza a manifestar en la adolescencia muy fuerte, porque es en la adolescencia donde empieza la adquisición de los valores de género. Entonces, para los hombres se le impone un modelo hegemónico de masculinidad, el hombre fuerte, el macho, el competitivo. Y la mujer hegemónica debe ser la niña bonita, blanca, alta, cabello largo, todo ese estereotipo.
Y entonces todos los adolescentes empiezan a apuntar a parecerse más a esos modelos. Pero en ese proceso de parecer a esos modelos hegemónicos empieza la exclusión. Entonces la niña que más se acerca al modelo, la más bonita, entre comillas, entonces empieza, tú eres la gorda, tú eres la fea, tú no pareces mujer porque no te maquillas, tú no pareces femenina porque esa ropa no es, ¿por qué no te subes un poquito la falda? Pareces una monja. Entonces empieza la exclusión por género. Entonces hasta todas las niñas que no cumplen con ese parámetro empiezan a ser excluidas, la bagre, y empieza la ofensa. Y en el varón lo mismo. Es que usted no es fuerte, es que usted parece gay, es que esto parece poco niño, es que se verá flor, poco hombre. Entonces empezamos a ver cómo en esa construcción de la adolescencia, esa construcción del género empieza a ser excluyente, y excluye principalmente a los cuerpos que no encajan, que al menos en la escuela son la mayoría. Entonces, cuando empezamos a identificar las causas de esa violencia de género, lo que hicimos fue montar toda una estrategia pedagógica de guías, unidades didácticas, currículos, cambiamos el manual de convivencia, todo para empezar a combatir las causas específicas de esa violencia de género. Entonces, por ejemplo, tenemos una guía específica que se llama Nuevas Masculinidades y Nuevas Feminidades, en las que se les enseña a estos niños excluidos precisamente que no es porque sus compañeros sean malvados a un sistema excluyente, y se promueve el respeto a las feminidades que no tienen que ser las hegemónicas de esas nuevas masculinidades. Y empiezan con esas guías y nuevas concepciones de ver el género a transformar la realidad. Cuando se logra en la escuela y en las aulas quitar esa violencia de género, de ser muy masculino, porque el ser muy masculino implica sexo y violencia, o muy femenina, que significa ser sumisa y virtuosa. Entonces, cuando se empieza a romper esos modelos hegemónicos de género, entonces empieza a aliviarse la convivencia. El chico ya no necesita estar mostrando la masculinidad entre el grupo, violentando a la mujer sexualmente, ya no lo necesita. Y la niña ya puede sentirse muy feliz porque puede ser la diferente, puede ser la más diferente del modelo, y sus compañeritos ya no le van a decir fea. Eso también, por ejemplo, cuando se desmonta todo eso, se da cuenta que los varoncitos se enamoran de las personas, se enamoran de las niñas que más se les llenan sus sentimientos, y que es la cultura la que los obliga a que tienen que cuadrarse con la más bonita. Cuando eso ya no está en las escuelas, baja toda esa violencia y empieza a mejorar todo. Entonces te quiero entender algo así como que a ellos les dieron la oportunidad de construirse para empezar a sí mismos de una manera más real, ¿no? De una manera que no es siguiendo un modelo, un prototipo. Casi siempre nosotros los latinos lo tenemos muy bien fomentando estadounidense, ¿verdad? Con todo lo que revisamos a partir de películas, etcétera, ¿no? Entonces entiendo que de esta manera pues reducen embarazo. Y yo también ahorita con todo lo que tú estabas comentando, me quedaba pensando si otro tipo de problemas también se pudiera también descender, ¿no? Por ejemplo, bulimia, anorexia, que tiene que ver con la construcción mental de cómo vas a ser tú en un futuro, pero también de cómo vas construyendo lo que es lo corporal, ¿no? O sea, los modelos de a quién vas a seguir, de cómo quieres seguir, de cómo quieres irte construyendo. ¿Tú crees de alguna u otra manera esta forma en la que ustedes miraron lo que es el embarazo adolescente pudiera servir para ser reproducible en otras escuelas? En otras escuelas, por ejemplo, desde Colombia y también de América Latina, porque sabemos que la cuestión de la violencia de género no es exclusiva de Colombia. Acá en México también tenemos mucho de todo lo que tú has comentado, ¿no? Desde bromas, desde coaccionarlos, desde arremedar, desde las porras que tenemos en los ¿cómo se llaman? Los partidos de fútbol. Por ahí se menciona todo lo que es la violencia de género. Entonces, ¿tú qué piensas de eso? ¿Tú crees que este modelo pueda ser reproducible? Ya, por supuesto. De hecho, todo esto que se montó fue producto de la tesis de doctorado. Tenía que dar resultados. Y está diseñado para impactar a todos los colegios de Bogotá, del sector público. O sea, está diseñado para eso, y la muestra no solo se hizo con el Gerardo Paredes, sino se hizo con todos los colegios de Bogotá.
La cuestión fue que cuando se hizo todo el estudio con los estudiantes de educación pública de Bogotá, y cuando se generaron las causas y todo, entonces generamos la propuesta curricular con todo, o sea, para contrarrestar el fenómeno. Entonces nos exigían, bueno, si usted hace una propuesta curricular, pero si esta no se aplica y no tiene resultados, pues termina siendo otra investigación del mismo tema que genera otras causas, pero que identificación de causas, pero que no la soluciona. Entonces lo que hicimos fue que generamos con todos los colegios de Bogotá, hicimos el estudio, generamos esa propuesta, esa herramienta curricular para contrarrestar el fenómeno y la aplicamos en un colegio de 5.000 estudiantes que es el de Gerardo y que tenía los más altos índices de embarazo a temprana y violencias de género. Cuando se aplica, pues obviamente ya todos conocen que en 3 años de aplicabilidad dieron resultados contundentes. Entonces lo que muestra precisamente que es susceptible de aplicar a todos los contextos de los colegios públicos de Bogotá, y en la medida en que mucho del problema está identificado por la cultura hispano-católica, entonces se hace aplicable por los contextos de los países de América Latina. Claro, yo siempre les digo, no, ahí hay unas generalidades, pero el éxito está de reconocer que a pesar de que hay unas generalidades, también se deben mirar las particularidades del contexto. Yo siempre digo, es aplicable, pero el colegio que la aplique tiene la responsabilidad de hacer una caracterización de sus estudiantes, porque puede que haya una conexión directa con la violencia de género, pero se puede asegurar que la violencia de género que se puede manifestar en mi colegio con una niña es distinta con otra niña del mismo colegio. Por ejemplo, en unos contextos esa violencia de género se puede manifestar en niña, en otra niña no. Teniendo en cuenta esas particularidades del contexto, entonces se puede hacer ajustes al currículo. Entonces, hay una generalidad de si aplica, pero cuando en ese devenir del docente aplicando ese currículo va a encontrar particularidades de su contexto, esas hay que reconocerlas y darles ajustes en el currículo. Te doy un caso específico en la misma Colombia. Por ejemplo, se me propuso aplicar la propuesta en los colegios de la costa atlántica colombiana. Ahí hay unas particularidades porque ellos, por ejemplo, desde su cultura, tienen una aceptación mucho más abierta a la sexualidad que nosotros los que somos más al interior del país. Y solo esa diferencia dispara los embarazos a temprana edad en una región que en otra. Entonces, con esas particularidades de contexto, se hacen esos ajustes, pero el modelo como tal está diseñado para impactar a toda América Latina. Muy bien. ¿Algunas retos que nos puedas compartir que tú viviste durante el programa? O sea, ¿cuáles fueron como lo más difícil que tú tuviste que enfrentar al aplicar o al diseñar el programa, ya sea con los adolescentes o con los papás? No sé qué pensaron los papás de cómo fueron cambiando, porque yo pienso que si cambias el modelo de cómo se ve el adolescente, pues eso también impacta a los papás, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas hablar un poquito de eso. Claro. Los retos, principalmente la cultura. Como te decía, nosotros como Colombia, como América Latina, venimos de una cultura hispano-católica que ha construido casi todo nuestro sistema axiológico, el sistema de valores. De esa cultura hispano-católica ve todo lo que tiene que ver en la enseñanza de la sexualidad como una punta de lanza hacia la misma cultura. Se considera que hablar de estos temas de moralidad que no debe ser tratada con los jóvenes. Entonces, ese fue el primer reto, de empezar a combatir esos elementos culturales que impedían que se desarrollara el currículo. Ese reto cultural coincidió con algo que yo no sé si ustedes supieron en México, si allá también se puso de moda, que es la famosa ideología de género. No sé si allá ¿sí? Entonces, eso, aquí en Colombia eso no existía, hasta que se rastreó, y eso tiene un origen precisamente de un pronunciamiento papal. Un pronunciamiento papal fue donde sale esa ideología de género, y aquí en Colombia fue utilizada para tumbar el plebiscito que iba a darle sí al proceso de paz que ya todo el mundo conoce. Esa ideología de género que hacía precisamente que respondiera la hispano-católica fue el principal obstáculo. Hubo amenazas de todos los docentes que enseñaban eso, porque esa ideología
¿Qué pasó? ¿Me escuchas? ¿Listo? Ya se ¿Listo? puso otra vez. Se nos cayó un poquito, no sé por qué. Sí. Bueno, Entonces, ¿comentabas? estaba el procurador es de corte católico, y él se abanderó de la ideología de género y entonces pues generó todo un miedo en todos los funcionarios públicos que tenían a cargo estos temas. Entonces ese fue el primer reto. El segundo reto fueron los padres de familia. Generalmente también por esa cuestión cultural, toda la resistencia que decían que no querían que se les enseñara estas cosas a sus hijos, que lo parecían inmoral, que sus condiciones religiosas y sus creencias no se lo permitían. Bueno, ¿eso cómo lo solucionamos? Cambiando el componente de educación sexual por ciudadanía sexual. Entonces, ¿eso qué nos facilitó? Cuando hablamos de educación sexual, todo padre de familia y todo el mundo sentía el derecho de meter su cucharada. Todos tenían una concepción de educación sexual. Pero cuando dijimos no, nosotros hacemos ciudadanía sexual, entonces eso qué implicaba? Que aquí se enseña es en el marco de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Si en tu cultura y religión se acepta que la mujer sea sumisa y que sea netamente para el oikos, para la casa, está bien en tu cultura, pues bien, pero en este colegio se enseñan derechos humanos sexuales y reproductivos y eso va en contra de estos derechos, entonces aquí se enseña en ciudadanía. Y eso implicó precisamente poder soslayar todos esos inconvenientes de los padres. Pero lo que más funcionó con ellos... Tengo una pregunta muy rápida. Cuando hablas de cuando trabajaste este programa, ¿es un colegio público o privado? Público, del Estado. Ok, entonces a partir de la legislación que ya se tenía por ahí en Colombia, pudieron anexar este concepto de ciudadanía desde los sexuales, ¿algo así? Okay. Exacto, entonces por ejemplo se venía, mira, lo siento mucho, los derechos son precisamente ese consenso entre la pluralidad de morales que hay aquí en Colombia. Entonces cogimos de todo un poquito de lo de ellos, hicimos un marco de derechos para tener a todos contentos. Entonces esos son los derechos, entonces se le dice no puedes meter tu cucharada porque cualquier cosa puede vulnerar esos derechos humanos de los adolescentes. Entonces, esa concepción de derechos... Discúlpame un tantito. A grosso modo, ¿qué fue lo que les enseñaron que les causó mucho displacer a los papás o ahí alborotaron a los papás, a los adolescentes? Primero, todo lo que tenía que ver con el componente de los derechos de las mujeres, curiosamente. Fíjate. Te lo pongo en un ejemplo, y todo lo que fue la cultura machista. Uno creería que cualquier mujer diría, bien por la educación en contra del machismo, pero no. Porque pues no, ellos no, pues hasta que no les llega a la casa, en su vida cotidiana no entienden cómo es. Obviamente muchos de nuestros estudiantes en esa clase de mirar las violencias de género se identificó cómo esas violencias de género se manifestaban en el hogar. Y muchas de estas niñas manifestaban, claro, en mi casa todavía me ponen a cocinar. Cuando llega mi papá, es a mí la que me ponen a calentar el almuerzo, nunca a mi hermano. Cuando hay una fiesta, yo tengo que ir con mi hermano. A mí me vigilan, me ponen a cocinar, me ponen a barrer, me ponen a hacer el oficio, es la que tengo que cambiar a mis hermanos menores. ¿Sí? Entonces, todo eso estaba ahí como violencia, y cuando se les muestra en el colegio eso es violencia de género, porque ellos creían que eso era ayudar a la mamá. Pero entonces le dije, si es ayudar a la mamá, pues su hermanito también puede. Entonces, cuando empiezan a ver eso, entonces ya no lo soporta, y cuando vuelve a pasar en la casa, cuando vaya y haga el arroz, o si se lo quemó no va a conseguir marido, ellas le empiezan a sentirse ofendidas, mamá no me diga eso es violencia de género, eso es machismo. Claro, mamita, dice usted dónde saca todos esos términos, todas esas palabras. Entonces consideran todo ese ejercicio de empoderamiento femenino como una cuestión que va en contra de la obediencia que debe tener la niña de la casa con sus padres. Entonces muchas madres dicen, allá en ese colegio que le están enseñando, qué cucarachas le están metiendo en la cabeza, me la están volviendo hippie y desobediente. Entonces ellas no comprenden, la niña es que no, yo soy por derecho de ser mujer, no tengo que quedarme aquí haciendo la comida, mi hermano también puede, y cuando la mamá ve esa resistencia, lo ve como el colegio es un enemigo. Entonces, con esas cosas eran lo que generalmente hacían el reclamo, que qué cosas les estábamos enseñando a las niñas principalmente, que ya no eran las niñas juiciosas de la casa, obedientes, prácticamente porque ya no eran las niñas sumisas. Entonces, esa fue la principal
queja de los padres de familia. La principal de los papás de página, en ocasiones revisamos ese discurso. A veces me asombro de que estamos en pleno siglo XXI y todavía hay mucho de ese discurso en mujeres, así como tú bien dices. Ya no, o sea, obviamente en algunos hombres, ¿verdad? Pero en mujeres asombra el hecho que no se den cuenta que es parte de la cultura machista, ¿no? Y de violencia de género. Entonces enseñaron esto, enseñaron yo creo que uso de algunos, algo así yo pienso, también. Métodos. Mira que eso también iba ligado con la violencia de género. Muchos estudios acá en Colombia decían que el embarazo a temprana edad era fruto de que los jóvenes no conocían, no tenían información de los métodos y que eran unos irresponsables. En esta encuesta, que se hizo también con otra que se hizo a nivel nacional, se demuestra que los adolescentes colombianos, en 97% entre hombres y mujeres, no conocen uno, conocen más de 2 métodos de regulación de fertilidad, siendo el principal el preservativo. Es decir, si los conocen, saben para qué sirve, cómo funciona, saben absolutamente todo lo que se debe saber de un método de regulación de la fertilidad. Entonces, ese no era el problema, la cuestión es, ¿por qué no lo usan? Pues descubrimos que eso también es violencia de género. Resulta que en esta cultura, si una adolescente empieza a tener ejercicios responsables sobre su cuerpo con métodos de regulación de la fertilidad, la van a tratar de la puta local, la perra. Entonces una estudiante me decía, profe, si yo planifico, porque incluso ella planificaba, pero decía, no puedo hacerlo público, porque si mis compañeros hombres se dan cuenta que yo estoy planificando, ellos lo van a interpretar que yo les voy a dar sexo a todos. Si mis compañeras de curso se dan cuenta que yo estoy planificando, muchas le van a contar a mi mamá y mi mamá. Y también mis compañeras van a creer que como yo planifico es que le voy a quitar a todas su novio. Entonces, ¿qué se empieza a mostrar? Que en las adolescentes de nuestro país, donde se hizo el estudio, ellas consideran usar cualquier método de regulación de la fertilidad como una falta a la moral y la virtud femenina. Es pocas palabras, planificar es de prostitutas, así de sencillo. Entonces un adolescente no puede acceder, en las que pocos las acceden a ese derecho, pues obviamente lo ocultan como si fuera lo peor que puedan pasar, y muchas niñas prefieren quedarse en la desprotección antes de sufrir el estigma de su cuestionamiento de la virtud sexual a causa de usar un método de planificación. Y en los hombres era igual. En los varones estaba el hecho de que que todo método de planificación de la que usa la mujer va en detrimento de su masculinidad. Mi masculinidad depende de un embarazo, mi masculinidad depende de que yo pueda penetrarte sin preservativos. Entonces acá usar preservativos para los varones es una causa de ser poco hombre. O sea, usar preservativos como comerse un dulce con papel. Permitir que una mujer use preservativos, que se use preservativo en la relación sexual va en contra de la masculinidad del hombre. Eso no es de hombres. El hombre debe ser a capela, sin ningún tipo de intervención. Entonces, efectivamente, pues, para que aquí se mataban promoviendo en la televisión, úsalo, y hasta regalaban y decían que no lo iban a usar porque yo no voy a permitir que me digan puta, y yo no voy a permitir que me digan marica o poco hombre porque uso preservativo. Entonces ahí estaba el meollo del asunto. Con currículo lo que hicimos fue cambiar las mentalidades. Hay muchas cosas que yo creo que ojalá y sirvan de esta entrevista para muchos papás y mamás que nos ven a través de la página, porque hay muchas cosas que repensar, hay muchas cosas que replantear de lo que hacemos con los adolescentes, y sobre todo esto que tú mencionabas, que hay que no bajarnos, pero sí tratar de entender cómo piensa un adolescente acorde al momento sociocultural, histórico que estamos viviendo, ¿no? Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero yo no quiero irme sin antes preguntarte qué recomendación le puedes dar a las personas que nos están viendo a través de la página. Hay de todo, hay mamás, hay papás, hay psicólogos, hay médicos, maestros, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería tú pudieras ahora sí que proporcionarnos como sociedad para poder hacer el decremento de lo que es el embarazo, o mínimo para empezar a tratar de entenderlo, ¿no?
en Mira, adolescentes. mi recomendación fue lo mismo que nosotros aprendimos. Cuando toda una sociedad, adultos, jóvenes, adolescentes, niños y niños, conocen sus derechos humanos sexuales y reproductivos, los van a aprender a defender y a no vulnerar en los demás. El problema es que si tú miras, casi nadie conoce los derechos humanos sexuales y reproductivos. Entonces, si hay un desconocimiento de esos derechos, pues efectivamente vamos a tener todo un panorama de riesgo y vulnerabilidad. Y nosotros nos descubrimos que cuando empezamos a promocionar los derechos, nos dimos cuenta que para muchas mamitas, esos derechos van en contra de lo que ellas quieren para sus hijas. Entonces, entender lo que quieren los derechos humanos y sexuales y reproductivos nos va a cuestionar mucho como cultura. Y si nosotros permitimos ese cuestionamiento, vamos a poder entender el por qué nuestros jóvenes y adolescentes siempre han estado en la vulnerabilidad. Conozcamos los derechos humanos y sexuales y reproductivos antes de juzgar a nuestros jóvenes. Preguntémonos si yo como padre conozco esos derechos. Si yo como madre conozco esos derechos sexuales y reproductivos. Si yo como médico, profesional, como docente, conozco esos derechos humanos, sexuales y reproductivos. Y si yo no los conozco, entonces empecemos a cuestionarnos desde ahí. Claro. ¿Dónde te para alguna duda, pregunta, comentario? ¿Está abierta algún mail o está abierto algún portal tuyo, alguna página? Claro que sí, mira, me pueden contactar. Muchas personas están pidiendo la parte teórica. Entonces es la tesis de grado. Esa tesis va a empezar a circular, yo creo que a más tardar a finales de este año, porque ahorita está en jurados. Entonces, si están en stand-by, entonces ahí va a estar toda la fórmula. Van a ir los currículos, vamos a meter las guías, vamos a meter absolutamente todo. Y lo vamos a poner a circular y también en el blog. Entonces, pero si igual quieren acceder a material y quieren acceder a información de parte mía, me quieren contactar, lo pueden hacer mediante... Estoy en redes sociales. En Twitter me pueden buscar como @Luismi Bermúdez. No Luismi con S, sino con J. Luismi. Luijmi Bermúdez. @Luismi Bermúdez, ese es mi Twitter. También me pueden encontrar en mi blog como luismiguelbermudezgutierrez.wordpress.com. O también me pueden encontrar en mi email, que es luismi, luijmi@yahoo.com. Entonces, luismi@yahoo.com, mi email, @luismi Bermúdez, mi Twitter, y luismiguelbermudezgutierrez.wordpress.com, mi blog personal. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Espero seguir contigo. La tesis, quiero leerla, ¿verdad? Quiero leerla para que la gente tenga, que ese es uno de los problemas que ahorita yo me encuentro en las personas. Hay muchísima información, pero hay muy poco que realmente yo pienso y creo que tu información es de muchísima calidad y tu trabajo muy valioso. Te felicito desde México. Espero algún día a Bogotá. Yo nada más conozco puro Bogotá. Entonces me encantó Colombia. Espero algún otro momento y pues seguir en contacto contigo. Agradezco bastante y realmente pues toda la información que nos proporcionaste, lo accesible que fuiste pues para esta entrevista. Janet, muchísimas gracias por tu invitación. A todos los que pertenecen a salud mental desde el embarazo, y a todos y todas las mexicanas, que muchísimas gracias. Yo también conozco muy poquito de México, conozco Guadalajara. Tuve la oportunidad de estar en la Normal de Guanajuato, y ahí es un país muy bonito, muy parecido a nosotros en muchas cosas, y es un país que tengo que volver a ir a visitar porque es muy grande y me quedó muchas cosas por conocer. Entonces me agradezco mucho la invitación desde allá. Sí, pues a todos muchísimas gracias por habernos seguido en esta transmisión. Vamos a subirla en YouTube también para que tú tengas por ahí el enlace, Luis, si quieres regresar, como nos vimos, ¿verdad? Compartirlo, pues eres bienvenido. Muchas gracias y
el próximo Summer Live va a ser con Mariana Villalobos. Con ella vamos a hablar de lo que es la maternidad y el trabajo. Ella va a hablar de la perspectiva y perspectiva de psicológica. Y también está invitado, Luis, para que lo veas. Luego te pasamos todos los datos del evento. Y pues aquí nos vemos el 27 de julio. Nos vemos. Bueno, hasta luego, chaito, que estén muy bien todos y todas. Un abrazo.